¿Qué harías si te propusieran una aventura en velero por uno de los parajes más auténticos, naturales e inaccesibles del mundo? Nosotras no lo dudamos. Aceptar. Yo soy Cintia y te contaré esta historia. Ella es Amaya y la verás poco porque prefiere estar detrás de la cámara. Y él es Robert, el capitán que nos invitó a formar parte de su tripulación durante casi 2 meses. Ah, y este es el Silver Harmony. La pandemia del coronavirus había congelado el viaje de los 3 en Puerto Williams, la única ciudad, por llamarla de algún modo, de Isla Navarino, en Chile. A pocas millas del Cabo de Hornos y a unas cuantas más de la Antártida. Aquí hay mucho por hacer y a la vez no demasiado. Pero es un gran enclave para veleros que desean navegar por el fin del mundo. En esta situación se hallaba Robert cuando decidió hacer la ruta de los ventisqueros, rodeando la isla Gordon, una travesía para la que necesitaba ayuda. Así empezó nuestra aventura, sin ninguna idea sobre navegación, con ropa no muy adecuada para las bajas temperaturas que nos esperaban, pero ilusionadas por la oportunidad de aprender y de conocer esa increíble zona del mapa austral. No imaginábamos lo extrema que sería la travesía, especialmente para nosotras, que no habíamos navegado antes. Primero teníamos que aprender todo sobre el velero y memorizar nuestras tareas diarias de preparación del barco. Aprendimos a subir la vela mayor y a bajarla, y lo hicimos con energía, aunque al principio no tuviéramos ninguna fuerza. Hicimos amigos hablando por radio. Entendimos el significado de términos como tacking o jibing. Logramos identificar el curso del viento y aprendimos a poner las velas en la posición correcta. También nos convertimos en fieles del dinghy, que nos acompañó cada vez que teníamos que colocar las cuerdas que amarraban el velero a tierra. Por favor, a su barco, mi capitana. Y no olvidemos a nuestra mejor amiga, el ancla. La pobre se las tuvo que ver con el hielo, porque sí, el mar se congela, sobre todo si está en una cala resguardado del viento. En esas nos vimos un par de veces. Una de ellas nos dejó literalmente helados durante una semana, sin poder salir de la cala ni del barco. ¿Y entonces qué haces? Pues lo normal que harías cuando hace mucho frío: cocinar, leer, arreglar cosas que se están rompiendo e intentar mantenerte caliente. También había días en los que el frío nos daba un poco de tregua, pero solo un poco, y el sol salía para calentarnos. Incluso a veces podíamos pasear. Así, la nieve dejó de ser un gran inconveniente y empezamos a acostumbrarnos a caminar sobre ella, incluso yendo cargadas con nuestro suministro de agua dulce. Como era de esperar, los ríos y las cascadas estaban normalmente congelados. Así que nos tocaba caminar un buen trecho hasta conseguir agua. Pero no vamos a demonizar el frío, aunque nos lo haya hecho pasar un poco mal. También nos ha regalado postales increíbles, que no habríamos podido conocer en otra estación del año.
Que sí, que todo estaba congelado y que no pudimos ver todo lo que quisimos. Pero ¿no es esa otra forma de descubrir un paisaje tan abrumador? ¿Quién puede presumir de haber visto estas playas de hielo sobre el mar? ¿Quién puede negarse al placer de ver un amanecer sin tener que madrugar? Los días eran agotadores, pero aprendimos tanto que solo deseamos poder repetir la experiencia. Ahora sabemos que hay paisajes, cielos y colores que no se encuentran más que en el fin del mundo. Y que hay lugares que no hace falta pisar para que formen parte de tu camino.